San Basilio y San Gregorio Nacianceno, 2 de enero. San Basilio se consagró al servicio como arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 329. Entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Niza, Santa Macrina la joven y San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre Santa Emelia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en un paraje agreste de la región del Ponto, separado de Annesi por el río Iris. En aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor. Organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes de la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época, la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año de 363, Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesarea, pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio, decidió retirarse calladamente al Ponto. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe, del clero y de la iglesia. En el año 370, año en que murió Eusebio, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Atanasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente y éste luchó para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero del año 379 a la edad de 49 años. San Gregorio Nacianceno, también conocido como Gregorio de Nacianzo o Gregorio el Teólogo,
fue un arzobispo cristiano de Constantinopla del siglo IV. Está ampliamente considerado como el más completo estilista retórico de la patrística. San Gregorio Nacianceno, llamado el Demóstenes cristiano por su elocuencia, y en la Iglesia Oriental le dicen el teólogo por la profundidad de su doctrina y el encanto de su elocuencia. Es uno de los padres capadocios muy cercano a los hermanos San Basilio y San Gregorio de Nicea, los llamados padres capadocios, con quienes cooperó para derrotar la herejía arriana. Es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia griega. Nació en Nacianzo, Capadocia, hoy Turquía, el mismo año que su gran amigo San Basilio. Perteneció a una familia de santos. Su padre fue un judío converso, obispo de Nacianzo por 45 años, San Gregorio el Mayor. Su madre, Santa Nona. Sus hermanos santos, Cesáreo y Gorgona. Estudió en Cesarea, en Palestina, donde conoció a San Basilio. Estudió leyes por 10 años en Atenas. Entre sus compañeros de estudio estaba San Basilio y el futuro emperador Julián el Apóstata. Gregorio volvió a Nacianzo a los 30 años de edad aproximadamente y se unió a San Basilio por 2 años en vida solitaria. Aunque prefería la vida solitaria, regresó para ayudar a su padre anciano en la administración de la diócesis. Fue ordenado contra su voluntad por su padre en el año 362. Huyó para volver a la vida monacal con Basilio, pero en 10 semanas regresó a sus responsabilidades como sacerdote. Escribió una apología sobre las responsabilidades del sacerdote. Alrededor del año 372 fue consagrado obispo por San Basilio de Sasima, pero no lo aceptó. Siguió como coadjutor de su padre. Esto causó la ruptura de la amistad entre Basilio y Gregorio, pero se reconciliaron después. Se retiró por 5 años a un monasterio en Seleucia. Al morir el emperador Valens, se mitigó la persecución de los ortodoxos y un grupo de obispos lo invitaron a Constantinopla. La ciudad había sido dominada por 30 años por los arrianos. Fue nombrado obispo. Sufrió mucho por las difamaciones y la persecución de los arrianos y otros herejes. El Concilio de Constantinopla estableció y confirmó las conclusiones de Nicea. Poco después de su consagración como obispo de Constantinopla, sus enemigos pusieron en duda la validez de su elección. Él, para restaurar la paz, resignó. Volvió a Nacianzo, donde la sede estaba vacante, y administró la diócesis hasta que eligieron a un sucesor. Alrededor del año 384 se retiró y fue entonces que escribió sus famosos poemas
y su autobiografía. Murió en Nacianzo el 25 de enero tal vez del año 389 o 390. La enseñanza y los escritos de San Gregorio, 45 discursos, 244 cartas y más o menos 400 poemas. En la iconografía aparece como obispo oriental con el palio y un libro. Gregorio nos enseña ante todo la importancia y la necesidad de la oración. El obispo de Nacianzo decía, es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de lo que respiramos. En la oración tenemos que dirigir nuestro corazón a Dios para entregarnos a Él como ofrenda que debe ser purificada y transformada. En la oración vemos todo a la luz de Cristo. Dejamos caer nuestras máscaras y nos sumergimos en la verdad y en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor. San Gregorio experimentó el empuje del alma, la vivacidad de un espíritu sensible y la instabilidad de la felicidad efímera. Para él, en el drama de una vida sobre la que le pesaba la conciencia de su propia debilidad y de su propia miseria, siempre fue más fuerte la experiencia del amor de Dios. Tienes una tarea, nos dice San Gregorio también a nosotros, la tarea de encontrar la verdadera luz, de encontrar la verdadera altura de tu vida. Y tu vida consiste en encontrarte con Dios que tiene sed de nuestra sed. Amén.